vanguardistas en el campo de la visión están en Optálica, clínica oftalmológica avalada por los 20 años de experiencia del director médico Enrique Chipó. Optálica significa una apuesta innovadora por la salud visual de toda la familia. Contamos con los últimos adelantos científicos y tecnológicos para tratar con la máxima eficacia todo tipo de patologías visuales y aplicar las más vanguardistas cirugías. Venga y comprobará nuestro trato cercano y profesional. Estamos en Alicante, en la avenida Padre Esplá 58. Estamos en Optálica, clínica oftalmológica de referencia en Alicante, situada en la avenida de Padre Esplá, número 58. Y hoy queremos hablarles sobre glaucoma. Para ello tenemos con nosotros al doctor José Isidro Belda, especialista en glaucoma. Doctor, ¿qué tal? Muy bien. Bien, pues el glaucoma, doctor, es una patología que, bueno, pues quizá el problema fundamental que presenta es que es difícil de detectar, que puede tener consecuencias muy graves si no se detecta a tiempo, con lo cual imagino que la prevención en este sentido es fundamental, ¿no? Sí, es la base del diagnóstico y es la base del control de cualquier paciente que pueda tener esta enfermedad. El problema, como tú muy bien comentabas, es que el glaucoma no da síntomas, es una enfermedad que lo que va produciendo es un daño del nervio óptico. El nervio óptico es nuestro cable de conexión entre el ojo y el cerebro. Y lo que ocurre con el nervio óptico cuando un paciente presenta glaucoma es que las células poco a poco van muriendo. Y mueren aquellas células que dan, digamos, la visión periférica, la visión más lateral. Con lo cual es la visión menos útil, es la visión que nosotros menos somos conscientes de la misma. Nosotros miramos siempre al centro, es donde fijamos la mirada, pero si perdemos un poco de visión en los laterales, igual no somos conscientes de esa pérdida. Y claro, cuando esta pérdida va progresando, va cada vez restringiéndose más el campo visual, se va haciendo cada vez más pequeño hasta que llega un punto que podemos estar mirando pues únicamente por el centro, como si miráramos por dos cañones de una escopeta, y entonces el campo visual es muy restringido, está muy reducido y el paciente se da cuenta. Desgraciadamente, si se da cuenta, quiere decir que el glaucoma está muy avanzado y ahí poco podemos hacer para solucionarlo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Me imagino que con revisiones periódicas. ¿Qué diferencia hay además entre la tensión ocular y la hipertensión ocular y el glaucoma? Pues mira, eso es una pregunta muy importante, puesto que no todo el que tenga la tensión ocular elevada va a tener glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que aparece normalmente por la presión intraocular alta, pero hay pacientes que, digamos, tienen tensiones oculares algo elevadas, pero que jamás van a presentar este glaucoma. No siempre presión intraocular va a ir asociada necesariamente a glaucoma. ¿Qué pacientes deben revisarse? Por supuesto, todos aquellos que tengan algún antecedente familiar de glaucoma. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que su padre, su hermano, algún familiar cercano presenta esta enfermedad, es muy importante que se revise periódicamente, por encima de los 35 años, al menos una vez al año. ¿Por qué es importante? Porque el glaucoma tiene una carga genética muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que de vez en cuando algún familiar directo va a presentar la enfermedad. No es una herencia, digamos, necesaria, pero sí que hay mucha más probabilidad que alguien que en su familia hay miembros con glaucoma, él presente también la enfermedad. Por lo tanto, esta gente es importante que se revise. Además de los pacientes con antecedentes familiares, también aquellos pacientes que tengan miopía alta, por ejemplo, o hayan tenido un traumatismo importante en el ojo, o tengan diabetes, son factores que van a aumentar el riesgo de presentar un glaucoma. ¿Es una patología frecuente, podemos decir, o más o menos qué porcentaje de la población puede llegar a tener glaucoma? Pues es muy frecuente, mucho más de lo que creemos. Aproximadamente el 3% de la población presenta hipertensión ocular o glaucoma, y es la segunda causa de ceguera en los países desarrollados, que se dice muy rápidamente, pero dentro de lo que son las causas de ceguera sería una de las más importantes. Y hablamos de ceguera en este caso prevenible, o sea, alguien que tiene glaucoma, que sabe que tiene la enfermedad y que se cuida, se trata, se controla por su oftalmólogo, es mucho menos probable que acabe en el desenlace final de la enfermedad, que sería en este caso la ceguera. Claro, es importantísimo porque perder la visión es una de las consecuencias de no tratar el glaucoma, y a mí me gustaría remarcar que en el caso de que se trate, que se coja tiempo y se lleve un tratamiento, podemos
convivir con esta patología y bueno, pues atenuar quizá los efectos. Efectivamente, el glaucoma no deja de ser una enfermedad crónica y como todas las enfermedades crónicas hay que cuidarla toda la vida. El que ya le dicen tiene usted glaucoma, pues es como el que le dicen tiene usted tensión arterial alta o tiene usted diabetes. Va a tener la enfermedad y va a tener que convivir con ella. Pero hay que transmitir dos mensajes para mí muy importantes. El primero, el glaucoma no es una enfermedad que te deja sin vista en cuestión de días o semanas, o sea, no requiere esa actuación, digamos, inmediata porque esto va a salvar la visión, sino que es un planteamiento más bien a medio largo plazo el que vamos a hacer con el paciente. Y después también es muy importante que el paciente de alguna forma interiorice esos tratamientos que requieren ser llevados a cabo durante días, semanas, etcétera, etcétera, para que no llegue un momento que lo deje, o sea, que digamos, me estoy poniendo gotitas, pero me canso, o me he terminado el botecito, ya no me pongo más, no, porque a partir de ese momento es cuando la enfermedad puede podemos perder el control de la misma, claro, y llegar a un punto con consecuencias ya para la visión. ¿Cuáles son los tratamientos que se aplican para paliar los efectos del glaucoma? Pues el tratamiento, nosotros hablamos siempre de lo que se conoce como una escalera terapéutica. Vamos a empezar por los escalones más bajos, que son los de tratar con gotas, que es lo más sencillo. Quizá el inconveniente de las gotas es que pues, no están exentas de efectos secundarios, ponen los ojos rojos, producen una serie de molestias a veces, como sensación de cuerpo extraño. Luego hay efectos secundarios curiosos, y voy a comentar uno, y es que hay algunas gotas que hacen crecer las pestañas, cosa que a muchas mujeres les puede resultar hasta, atractivo, por decirlo así. De hecho, este efecto secundario se está explotando por algunas casas farmacéuticas, pasando el producto a la zona de cosmética, o sea, se están utilizando algunos productos inicialmente diseñados para tratar el glaucoma para hacer crecer las pestañas de las mujeres, con lo cual todo malo no iba a ser en cuanto a los efectos secundarios. Luego hay el siguiente escalón terapéutico del que hablaríamos sería el láser. El láser ha irrumpido con mucha fuerza en los últimos años, puesto que hasta ahora el tratamiento láser en el glaucoma no era muy conveniente, puesto que daba bastantes problemas, sobre todo en el largo plazo. Y actualmente existen láseres que, sin producir un daño importante en la zona de filtración del ojo, que es el trabéculum, podemos conseguir unas bajadas de tensión bastante importantes con muchos menos efectos secundarios que las gotas de las que estábamos hablando, con lo cual el láser ha pasado a ser un buen escalón, un escalón muy importante, y además incluso a veces ponerlo por delante del tratamiento médico, puesto que si el paciente ya sabemos que esos efectos secundarios le van a perjudicar o bien a su corazón, o bien a su salud, o bien al propio ojo, pues podemos plantearnos empezar directamente con un tratamiento láser que va a solucionar el problema de forma temporal. También hay que decirlo que el láser nos puede bajar la tensión un tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero que además podemos repetirlo en caso de que fuera necesario, con lo cual tenemos esa ventaja. Y por último tendríamos ya la cirugía, pero digamos que el tratamiento quirúrgico es el que se deja como último recurso, puesto que tiene más riesgos, pero también, si funciona, es el que mejor va a controlar la tensión del paciente y probablemente pueda solucionar el problema en el más largo plazo. Hay pacientes, me imagino, más indicados para la cirugía, otros para los que veis desde un primer momento que el láser le va a ir mejor como tratamiento. Sí, yo creo que la indicación ahora está bastante clara. Los pacientes en los cuales nosotros indicamos la cirugía es porque hemos probado todos los métodos anteriores y no han funcionado. Bien, como te comentaba, porque los efectos secundarios superan los beneficios del tratamiento, bien porque el láser no ha sido efectivo, que también podría darse el caso, o bien porque son glaucomas tan agresivos, que los hay también, claro, que si no proponemos o no planteamos un tratamiento mucho más importante, mucho más intenso, pues no vamos a conseguir un buen resultado. Con lo cual, en estos casos, el tratamiento quirúrgico es el más adecuado.
Aún así, yo diría que el tratamiento quirúrgico también ha evolucionado mucho en los últimos años y vamos ahora actualmente a las técnicas que se conocen como mínimamente invasivas para el tratamiento del glaucoma. Nosotros ahora estamos utilizando, por ejemplo, microstents, que son parecido a lo que utilizan los cardiólogos para ampliar las arterias coronarias cuando hay un infarto. Pues nosotros utilizamos unos stents que son absolutamente microscópicos, que vamos a introducir en las vías de drenaje de ese líquido del ojo para bajar la tensión, y esto es una técnica que es muy poco agresiva para el ojo y suele dar un resultado bastante bueno. O utilizamos técnicas que se conocen como cirugía no perforante del glaucoma, que a diferencia de las técnicas tradicionales, que había que hacer un agujero en el ojo para que saliera el líquido, pues aquí únicamente con cirugía muy precisa, de muchísima precisión, conseguimos pelar una pequeña membranita en la zona del trabéculum que trasuda líquido, saca líquido del ojo, pero de una forma mucho más natural, con lo cual la bajada de presión no es tan brusca y el resultado y sobre todo las complicaciones son mucho menos frecuentes. Doctor, hay patologías en las que a lo largo del tiempo se ha avanzado muchísimo, otras que se ha avanzado menos. En el caso del glaucoma, los avances tecnológicos, los avances en tratamientos, ¿han sido importantes en los últimos años? Pues sí, la verdad es que el glaucoma está experimentando actualmente una revolución tecnológica, porque vamos a decir que probablemente los conocimientos sobre el glaucoma han mejorado, pero sobre todo lo que está mejorando muchísimo es técnicas para, por ejemplo, el diagnóstico precoz del glaucoma. Tenemos ahora actualmente instrumentos que son capaces de detectar precozmente ese daño del nervio óptico, antes incluso que otros aparatos que utilizamos antes, como los campímetros. El campo visual era con lo que nosotros, o la perimetría, con lo que medíamos ese campo que se perdía en los pacientes. Ahora tenemos aparatos que nos van a detectar el daño en el nervio óptico, que es mucho anterior, muy anterior a ese daño en el campo visual, con lo cual podemos decirle a un paciente: tiene usted glaucoma, mucho antes de que lo pueda detectar él o otros aparatos. Claro. También existe ahora, que nosotros vamos a empezar a utilizarlas en un ensayo clínico de forma experimental, unas lentes de contacto que el paciente se pone y las lleva durante 24 horas. Estas lentes están conectadas a un aparatito externo por vía wireless, o sea, es tecnología muy avanzada, y son capaces de medir la presión intraocular del paciente durante 24 horas. Con lo cual no solo sabemos la presión que el paciente tiene cuando viene a la consulta, sino la que tiene cuando está en casa, cuando está haciendo deporte, cuando está mirando la pantalla del ordenador o durante su trabajo. Y esto nos da muchísima información, porque a lo mejor un paciente que creemos cuando viene a la consulta que está controlado, resulta que cuando está en casa haciendo determinada cosa es cuando le sube la tensión. Y esto nos lo va a reflejar un ordenador que ha ido registrando las tensiones de este paciente a lo largo del día. Es un holter de tensión ocular, por llamarlo de alguna forma. Luego existen también nuevas técnicas, tanto de cirugía como de láser, que probablemente en los próximos años van a aparecer y nos van a permitir, pues eso, mejorar mucho el tratamiento de estos pacientes. O sea, yo creo que el glaucoma ahora en este momento tiene un boom tecnológico y terapéutico también para nuestros pacientes. Es importante, me ha llamado mucho la atención el hecho de que la presión ocular pueda variar, es decir, podemos venir aquí, tomarnos la presión ocular y que sea normal, y luego con cualquier actividad que a lo mejor, me imagino que no en todos los pacientes será con las mismas actividades, pueda subir y entonces no estar en ese momento controlados. Con este dispositivo, con esta lentilla, podríamos cubrir esa carencia, ¿no? Claro, esta lentilla es un dispositivo de medición, no es una lentilla para poder utilizarla a diario, puesto que ya es un poco incómodo, tienes que llevar un aparato al lado que va registrando las medidas de tensión, o sea, no se puede utilizar de forma habitual. Pero para hacer un registro en un paciente en el cual nosotros tenemos muchas dudas, porque resulta que viene aquí siempre, su tensión está completamente normal, pero nosotros vemos que su nervio óptico está enfermo, tiene glaucoma y además está empeorando, entonces no te explicas por qué, teniendo las tensiones normales, este señor tiene una progresión de su enfermedad. Y esto es un buen método para detectarlo y para poder conocer cuáles son sus hábitos. Lo de los hábitos es muy importante, porque hay determinadas costumbres que pueden ser perjudiciales para un paciente que tiene glaucoma. Por ejemplo, dentro de lo que es el deporte es muy beneficioso para prácticamente todas las personas, pero hay determinadas cosas que debe uno conocer, sobre todo si tiene glaucoma. Por ejemplo,
el yoga, las posturas boca abajo, son perjudiciales puesto que aumentan la presión intraocular, y una persona que tenga un glaucoma avanzado debe evitar esas posturas. Los pacientes que van al gimnasio y cargan peso o hacen halterofilia, pues durante el momento que hacen el esfuerzo de levantar ese peso, sí, también aumenta bruscamente la presión intraocular y en determinados pacientes podría ser perjudicial. Pero en cambio hay otras cosas que son buenas, por ejemplo el ejercicio físico aeróbico, por ejemplo correr o nadar o ir por la montaña, pues esto es beneficioso y durante el mismo la presión intraocular puede bajar hasta 5 o 6 milímetros. Ajá. Lo que pasa es que ocurre durante el ejercicio, o sea, cuando dejamos de hacer ejercicio la presión volvería a la normalidad, pero no deja de ser bueno que durante unas horas que tú estás haciendo ese deporte tienes una presión intraocular más baja. Hay una serie de cosas que es importante y que nosotros, claro, cuando vemos al paciente en la consulta lo vemos en el momento de la consulta, no podemos saber cómo está o qué hace o cómo está su tensión a lo largo del día. Otra cosa muy perjudicial y que yo creo que también viene muy bien que lo comentemos aquí en televisión es lo de frotarse los ojos. El frotarse los ojos, claro, aumenta muchísimo la presión intraocular mientras lo estamos haciendo y eso puede ser perjudicial, a lo mejor no para una persona con un ojo sano, pero sí para una persona que tenga un ojo con glaucoma o operado de glaucoma, por ejemplo. Claro. La verdad es que no sé cómo, a mí me gustaría que me diera su opinión sobre cómo somos en España para ir al oftalmólogo, ¿no? Porque quizá a lo mejor en otros países de Europa está más interiorizado el concepto de prevención, pero aquí en España ocurre que incluso cuando se hacen campañas preventivas, bueno, pues a cargo de las administraciones para prevenir determinadas patologías, no solo oftalmológicas, sino de cualquier otra índole, pues incluso aunque no tengamos que pagar por ello, no vamos a hacernos esas revisiones preventivas. Parece que la prevención en España cuesta todavía un poquito interiorizarla. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la experiencia? Pues la experiencia, vamos a ver, con nuestros pacientes lógicamente no podemos tener una visión, digamos, clara, puesto que son pacientes que ya vienen a nuestras revisiones. El problema lo tenemos con aquellos que no vienen, y son muchos, son muchísimas más personas que no se hacen una revisión periódica de los ojos, pero curiosamente se la pueden hacer de otros aparatos. A lo mejor resulta que se va al dentista todos los años, o hace una revisión de la piel, o cosmética, vamos a ver. Entonces, la revisión oftalmológica, la revisión de los ojos es importante, puesto que se pueden prevenir muchas enfermedades y además, sin ánimo de menospreciar otros sentidos, el sentido de la vista quizá es el más importante, puesto que es el que mejor nos relaciona con nuestro entorno. Con lo cual, este tipo de visitas yo que las considero muy útiles, tanto para la salud visual de los pacientes, sino para prevenir enfermedades que luego son mucho más difíciles de tratar. Desde el punto de vista, por ejemplo, del coste sanitario, es mucho más económico detectar precozmente un glaucoma que tratar un glaucoma cuando ya está muy avanzado, puesto que a lo mejor detectando precozmente únicamente ese paciente con unos tratamientos sencillos podemos evitar que llegue a un deterioro muy importante. Si lo detectas tarde, tanto por el tratamiento que va a requerir, que va a ser quirúrgico, va a ser más caro y además va a suponer un coste social para el paciente y para la sociedad muy importante, con lo cual la prevención en oftalmología es muy importante. También es importante prevenir, por ejemplo, otras enfermedades como es el ojo gago en los niños, que se encargan, por ejemplo, los del departamento nuestro en Oftálica de oftalmología pediátrica, o prevenir algunas lesiones que pueden aparecer en la retina, como la degeneración macular asociada a la edad, que es otra enfermedad muy importante y que, tratándola previamente, pues podemos a lo mejor conseguir resultados y evitar que la enfermedad progrese. Con lo cual la prevención es muy importante y quizá, como tú comentabas, en España no somos muy conscientes, las campañas a veces son poco efectivas, puesto que no llegan a la gran masa de población, y probablemente pues programas como este puedan acercar un poco más al especialista al paciente y a lo mejor podemos concienciar un poco más a la población de que son muy importantes. Pues esa es la idea, doctor. Esperemos que así sea, que la gente desde casa, mientras nos está viendo y mientras está escuchándole a usted, pues se conciencie de lo importante que es prevenir en todos los ámbitos, pero quizá en la oftalmología pues más, porque las consecuencias de perder la visión pues son quizá pues más graves que cualquier otra, a lo mejor, ¿no?, para nuestra vida social, para nuestro día a día.
Muchísimas gracias, doctor. Volveremos por Oftálica para seguir hablando de oftalmología, de otras especialidades y contarle a nuestros telespectadores pues cómo deben hacer, ¿no?, para tener una vista sana. Muy bien, muchas gracias a vosotros también, ¿eh? Pues nos vemos dentro de una semanita aquí en Oftálica de nuevo y lo dicho, para seguir dándoles consejos sobre su visión, que es algo que deben cuidar muy mucho. Hasta pronto.